Entonces, bueno, hoy estamos felices con este programa tan especial que vamos a disfrutar. Y bueno, vamos a empezar agradeciendo a Alas al Viento por su patrocinio, a Jan Institute, que es tu escuela de negocios y tu solución a la medida para todo lo que necesites de desarrollo de tu gente. Damos gracias a Circuito Vinotinto Radio porque está transmitiendo este programa más allá de las fronteras mexicanas, a la Asociación de Ejecutivos, Empresarios y Profesionales Venezolanos en México, quienes han sido grandes aliados para el crecimiento de este programa. Y bueno, agradecidísimas con la presencia de Caterina Sadra hoy. Hay varias cosas que a mí me parecen maravillosas de la presencia de Caterina. Una, porque ya nos hace cruzar el charco. Caterina está en Italia y eso me parece sensacional, tener a alguien que está exponiendo desde Italia el día de hoy. Dos, porque Caterina puede ser tu vínculo para los negocios fuera de México, pues tus negocios en Europa o traer negocios de Europa para acá. Em, Tres, porque además es hermana de Elena, mi adorada socia en este programa Bienestar en un Clic. Y bueno, Elena está insoportablemente emocionada y feliz. ¿Verdad? La Sí. verdad es que estamos muy agradecidas, pero además estamos muy agradecidas porque para Caterina son las 2 de la mañana. Entonces, Mm. gracias por ese esfuerzo especial de acompañarnos, Caterina. Es un Es gusto un placer. enorme, de verdad, no lo dudo, porque para complacer a tu hermana de estar aquí hoy a esta hora, de verdad que gracias. Y bueno, Figuriamo. como es un privilegio, pues sí quisiera que tú, Elena, disfrutaras de hacer esta maravillosa entrevista a tu hermana y pues estaremos felices escuchando todo lo que vamos a aprender con ustedes. Gracias a quienes están conectados por el Facebook. Y bueno, aquí estamos. Pues muchas gracias, Mercedes. Y sí, no quepo en mí de la emoción de tenerla aquí, de que esté despierta a estas horas por acompañarnos. Sí, ha sido Mi un hermana, reto. mi hermana Caterina es empresaria, es representante de una asociación ante el Congreso de Europa de Estrasburgo, es uno de los entes de la Unión Europea. Ha sido presidente de la Comisión de la Igualdad de Oportunidades de Género para la provincia de Novara. Es parte del Comité de Emprendedoras de la ciudad de Novara, que es donde vive. Tiene relación muy cercana a la Cámara de Comercio de Novara. Está metida siempre en muchas actividades, iniciativas culturales y de todo tipo en su región. Yo cuando escucho todo lo que hace, a veces digo, su día debe tener 30 horas, porque no Sí, se queda quieta y más o hace un menos, montón de cosas. Entonces, más o menos. pues bienvenida, bienvenida. Y entonces quisiera empezar con que nos cuentes un poco de ti y de cómo llegaste a acercarte al Consejo de Europa. A ver, yo nazco como empresa, porque antes fui consultora de empresas, nazco como empresa hace 16 años y en el ámbito del turismo. En ese ámbito me pidieron hace tiempo, hace 15 años, 14 años, de representar a la Cámara de Comercio en su ámbito de emprendedoras mujeres. Entonces fui la presidenta del comité por 3 años y ahí me inventé un proyecto bien bonito para acompañar las empresas chiquitas, porque yo, después de haber visto que, digamos, algunas asociaciones de categoría ayudaban a las empresas más grandes, que son las únicas que podían ir al extranjero solas, entonces no me parecía justo. Yo quise ayudar a las más pequeñitas, pero con capacidad productiva, a ser acompañadas en su export al extranjero, sea a países muy cercanos como Francia, Alemania, pero sea también a países más lejanos.
Entonces me inventé un proyecto de comunidad prácticamente con los chicos de la universidad que tenían que hacer su stage de 3 meses obligatorio antes de la tesis. Entonces activé unos acuerdos con la universidad, activé unos acuerdos con un consultor de empresas focalizado en el export y prácticamente escogimos a 10 empresas, 10 chicos y el consultor de empresas, que es el único que pagamos. Yo no tenía mucha plata como comité, entonces lo optimicé los recursos y ese proyecto se ha vuelto, que ahí testamos la eficacia del proyecto, porque después de 3 meses habían ya órdenes del extranjero, ya no les voy a contar los detalles, pero ese proyecto se ha vuelto el proyecto del sistema regional y está hace más de 10 años funcionando, así que se llama Tutoring Europa y a mí me ha gustado muchísimo porque me he inventado un modo de optimizar los recursos que en realidad yo tenía alrededor. Así que después de eso, con mis contactos, porque me seguían llamando como si yo tuviera la varita mágica y en realidad no es así, sino a veces en esta vieja Europa se siguen digamos, los ferrocarriles gigantes, ¿no? En cambio, hay veces que hay que inventarse otro tipo de salida. Entonces, entre mis contactos, conocí a varias personas y una persona en especial modo apreció mi trabajo y me pidió que adheriera, digamos, que aceptara un cargo al interno de una asociación francesa cultural que es, una es CITI, porque yo pertenezco a 2 en realidad. Una es CITI, que nació en 1920 en París, que es el sindicato de los periodistas y de los poetas. Y la cosa que me encanta la historia de esta asociación que se llama CITI. La otra es la Academia Européenne del Grand Est. El Grand Est es la región francesa de Estrasburgo. La región de Estrasburgo tiene han juntado 3 regiones. Entonces, es otra de las asociaciones a la cual pertenezco de proyectualidad europea. Estas son 2 asociaciones que pertenecen a la parte de las ONG, que es la parte de la sociedad civil sustancialmente, y del Consejo de Europa. El Consejo de Europa es diferente, ya después hablaremos de la diferencia del Consejo de Europa al Parlamento Europeo, que son dos cosas diferentes, pero ahí, digamos, se tratan los derechos, todo el tema de la paz, de los derechos, del desarrollo social y comunitario, de todo lo que es la convivencia civil y los derechos del Tribunal de los Derechos del Hombre. Así que ha pasado un poco por mi curiosidad y un poco porque he conocido tanta gente y me han visto trabajar y bueno, yo soy una gran trabajadora en realidad, pero me gusta también inventarme soluciones diferentes, es decir, como el cubo de Rubik que te gustaba mucho cuando eras en la universidad. Yo vivía a mí también me encantaba. Exacto, a mí también me encantaba, pero el hecho de encontrar soluciones que de primera vista no ves, me encanta el dicho que entre una solución y la otra, la mejor seguramente es la tercera que todavía no existe, pero que la vas a pensar. Esa es la solución que a mí me encanta. Maravilloso. Estamos hablando de la Unión Europea en general y todos sabemos que es un conjunto de países. Me gustaría que nos dieras algunos datos, un poco cuántos países son y tú que estás en Italia, un poquito cómo lo ves desde el punto de vista económico. Ya, entonces, la Unión Europea es una unión de países al interno de las cuales hay algunas instituciones. Por ejemplo, el Consejo de Europa lleva 47 países. El Parlamento Europeo eran 28, ahora con la salida de Inglaterra son ya 27. Son 27. El Consejo de Europa se ocupa, que es de Estrasburgo, se ocupa de los temas, como he dicho, de los derechos sustancialmente, tutela, por ejemplo, la privacy
tutela todo lo que es la comunicación, los derechos y los deberes, ¿no?, de los países. Sugiere, y ninguna de las cosas que salen de ahí son obligatorias, sino son sugerencias para los países miembros. En cambio, digamos, el Parlamento Europeo, que son, sí, 27 países, ahí es donde se habla de economía y se aprueba el balance europeo, porque tienen que saber que existe una banca central europea, la BEI, una banca prácticamente dedicada a las inversiones, Banca Europea degli Investimenti se llama, o sea, son todas las inversiones. Estos son todos partes de un rompecabezas bien complicado, pero que tienen como objetivo el balance de la Unión Europea es el 1% del Producto Interno Lordo, o sea, el 1% del Producto Interno Lordo de cada país más o menos está dedicado digamos, al tema conjunto de Europa. Ahí se aprueba el balance y es obligatorio y los países tienen que ratificarlos al interno de los propios países y tienen que, digamos, esas transferencias tienen que utilizarlas exactamente como dice el modelo europeo. O sea que en realidad no es tan simple, digamos, esta institución, el grupo de instituciones europeas, pero es muy eficaz, porque en realidad, aunque es muy lenta y le han culpabilizado ahora últimamente de mucha burocracia y en todo esto de la pandemia han habido retrasos, pero si no hubiera habido una Europa tan fuerte, hasta económicamente, ha servido de protección, digamos, aunque Claro. lleguen, digamos, las ayudas a las empresas con un poco de retraso y todo, pero existen, hay. Claro, Entonces, claro. eso es lo importante y eso es lo que puede, ¿cómo decir?, transformar, porque hay que saber, perdone, hay que saber que todo esto nació después de la Segunda Guerra Mundial. Eso es importantísimo porque nació sobre la base de la búsqueda de una paz entre países, ¿no? Entre países que hasta el día anterior se han hecho la guerra. Y una guerra furiosa, es decir, que hasta ahorita las Terrible. personas europeas traen, digamos, sienten mucho, están muy ciscados, muy ciscado sensibles. exacto, no solo en los recuerdos de los abuelos, sino también en toditito los libros de historia y en estas cosas en los países dejan huella. Entonces, se está haciendo de todo, justamente mucho de una parte importante de estos fondos están siempre dedicados a lo que es La paz. El hecho de trabajar juntos. Por ejemplo, te comentaba el Camino de Santiago, por ejemplo, que es un camino que yo hice, es el primero de los itinerarios culturales europeos, que nace no solamente para abrazar varios países en un mismo itinerario, sino también, y no solo para hacer que la cultura viaje junta, ¿no? La cultura de varios países viaje juntas, sino también como sistema económico importante, porque el Camino de Santiago da a todititos las pequeñas ciudades y pueblecitos que pasan en ese camino, que se ven cruzados por este camino, da mucha economía. Entonces, es un sistema muy inteligente y muy bonito de hacer fluir la cultura, pero también la economía, en un modelo positivo, ¿no? Que lleva bienestar y paz. Eso es la intención, digamos, de las instituciones europeas. Claro, sí, sí. Nosotras mismas tenemos el recuerdo de nuestro abuelo, cuando fue soldado, fue prisionero en un campo de concentración de los rusos en Siberia. Entonces, esa es otra historia, pero sí, ese es un recuerdo que hasta nosotros tenemos. Entonces, la gente que lo tiene mucho más cercano, pues sí. Y una pregunta, entonces,
¿cuáles son los principios básicos importantes para la Unión Europea y que son los que rigen todos sus esfuerzos y todas sus iniciativas? Un poco ya los comenté, es Sí, decir, sí, seguramente se basa en la paz, por eso hay, por ejemplo, no solo la paz general entre los pueblos, sino también entre ciudadanos y Estado y entre los ciudadanos entre ellos. Por eso se siguen dando una serie de indicaciones contra las mafias, contra las corrupciones, sea en las instituciones, sea en el privado. Hay toda una serie de normas y de reglas que, regulan el vivir entre las personas y entre las instituciones, ¿no? Todo lo que es, por ejemplo, los bancos, cómo se tienen que portar los bancos, cómo se tienen que portar, digamos, las noticias, por ejemplo. Sobre los periodistas hay toda una serie de reuniones y de decisiones, porque entre los periodistas que están eh, eh, desapareciendo físicamente, muchos no los encuentran, ¿no? En zonas de conflicto. Hay otros periodistas que han sido asesinados por lo que escriben. Hay otros periodistas que en cambio son corruptos. Entonces, todo lo que es la comunicación, la libertad de expresión, son todas estas cosas. La Comunidad Europea cree que la limpieza del aparato externo a las empresas es importante cuanto las empresas mismas, ¿no? Entonces, el hecho de construir un humus, un hábitat con reglas que después se lleguen a cumplir es el mejor de las protecciones para que las empresas puedan, digamos, desarrollarse en forma sana. Entonces hay, por ejemplo, y eso puede hacer reír, pero es como gira mucha plata, en el fútbol también se ocupa de fútbol, por ejemplo, el Consejo de Europa, porque da reglas contra, por ejemplo, contra el racismo, contra, para la igualdad de género, para, por ejemplo, para la corrupción al interno de los partidos, es decir, toda una serie de indicaciones que hacen que cosas tienen el mismo objetivo, que es proteger eh, las reglas de base que tienen que ser solidales, que tienen que ser tranquilas, pacíficas. Entonces, las relaciones tienen que ser pacíficas. Y cuando no son, por ejemplo, hay la posibilidad del Tribunal Europeo de los Derechos del Hombre, el ciudadano que cree que sus derechos fundamentales han no, no, sido, no, como decir, sí, han sido atacados. han sido atacados, puede dirigirse al Tribunal de los Derechos del Hombre para pedir justicia. Ese es uno de los, digamos, de las principales columnas en las cuales se basa todo el resto. O sea, como ven, es bien complejo, pero sirven todas estas piezas para armar un rompecabezas perfecto que tenga todas las piezas en su sitio, ¿no? Entonces no se puede hablar de economía si no se habla de corrupción por el otro lado, no se puede hablar de internacionalización de empresas si no se habla de confines y de tratos internacionales, ¿no? Entonces hay Claro. toda una serie de decisiones, de sugerencias y de leyes que se sobrellevan para regulamentar un poquito digamos, el entorno de las empresas. Perfecto, perfecto. No, está pues súper, súper interesante como la transparencia y la línea que le quiere dar la Unión Europea a todos sus países. Y nos Claro. comentabas en conversaciones anteriores que se están abriendo o permanentemente la Unión Europea abre convocatorias de llamados calls y licitaciones para diversos proyectos, Claro. que es un poco de lo que estamos hablando. Entonces, me gustaría saber que nos contaras en qué áreas principales están Claro. abriendo estos proyectos y cómo funcionan estos calls, quiénes pueden participar. Aquí en el auditorio tenemos también
empresarios que tal vez les interese en algún momento participar en alguna de esas cosas, pero nos gustaría que nos amplíes un poquito qué temas tratan y cuál es el modo, cómo funciona. Ya. Ahorita se está por publicar toda la línea de investimenti, toda la línea De inversiones. de inversiones. Ujú. Perdonen, mi castellano no está tan afinado últimamente, hablo menos castellano, hablo más inglés y francés e italiano que no castellano. Prácticamente se han ya decidido, se hace un largo camino para decidir las líneas de financiamiento y los temas y exactamente qué cosa se va a financiar. La salida de Gran Bretaña ha tenido un rol fundamental en esta parte de las inversiones, porque se ha salido un ¿Inversionista? gran inversionista, un gran pagador, uno de los más grandes. Italia, por ejemplo, es el cuarto. Los primeros son Alemania, Francia, era Inglaterra y Italia. Italia siempre ha sido el cuarto más grande pagador de Europa. Los grandes pagadores son generalmente los que dan más plata de las que reciben, ¿no? Okay. Italia desde siempre ha sido siempre en el cuarto puesto. Ahora se están abriendo después de una serie de han hecho una serie de cambiamientos porque falta una parte del presupuesto, ¿no? Entonces más o menos 60, 70 líneas de financiamiento, ahora hay como 37. Yo no voy digamos, a hacer una descripción técnica porque no es ahorita la ocasión, pero les voy a decir más o menos los temas que se han decidido para este periodo del 2021-2027, que es el tiempo, ustedes ven qué largo del tema de las inversiones de este periodo, porque acaba de terminar con el 2020, la anterior. Más o menos, todas las temporadas tienen más o menos los mismos temas. Cambia pero el tema de fondo. Okay. Entonces, ahora, obviamente, han habido una serie de innovaciones con la pandemia, porque la pandemia ha puesto en primera fila la crisis económica de una serie de sectores. El mío, por ejemplo, el turismo, es uno de los principales. El turismo en Italia era el 13% y ha prácticamente perdido algo como el 80%, ¿no? En un año. Entonces, eso ha hecho que la Unión Europea en las últimas decisiones que ha tomado, ha incluido muchísima ayuda hacia las empresas, cosa que era un poquito más limitado antes, por una serie de requisitos bancarios también, ¿no? De financiamiento, una serie de rigideces que habían puesto. En cambio, ahorita los temas, aparte la ocupación y la inclusión social, es decir, los que han salido del mercado del trabajo, hay que volverlos a integrar. Existe, y aquí no está escrito, pero lo que nosotros escuchamos cuando estamos en las reuniones es el concepto de long life learning, o sea, el aprendizaje en todo lo largo de la vida. Y eso es para ayudar también, no solo quien ha salido del mercado del trabajo, sino también quien quiere aumentar el nivel de su carrera, es decir, la formación como parte realmente importantísima de la ocupación, cosa que hasta hace unos años no se hablaba de este tema, ni siquiera allá. Muy importantes son las partes de agricultura, de caza y pesca, de desarrollo rural, por ejemplo, en una serie de territorios rurales tienen unas líneas de financiamiento dedicadas. El arroz, por ejemplo, tiene su línea dedicada, la pesca también, toda una serie de, digamos, de temas ligados a todo lo que es el desarrollo
urbano y rural tiene sus líneas de financiamiento siempre más o menos las mismas de hace años. Toda una línea nueva es acerca de investigación e innovación, sobre todo para las cosas que los ámbitos que te contaba, sobre la parte digital de protección de datos y toda la parte de los transportes y los transportes veloces, ¿no? Entonces, las nuevas modalidades están invirtiendo mucho en investigación, sobre todo también en la parte sanitaria, obvio, ligado un poco a la pandemia, pero no solamente ligado a la pandemia, porque la farmacéutica, el ámbito de la farmacéutica en todo el mundo es el primer sector, digamos, como facturado global, ¿no? A nivel mundial. Y lo es para Italia también. Sí, el otro día me estabas contando, hablando del tema de la protección de los datos, de un caso muy sonado que pasó allá con una clínica. ¿Nos lo puedes compartir? Entonces, sí, eso ha sido hace un par de años, porque ya hace como 1 año y medio que ya no voy, o sea que más o menos habrá pasado hace un par de años. Era el caso del momento, se hablaba de esta famosa clínica suiza a la cual le habían robado los datos sensibles de los pacientes, que eran pacientes muy de altísimo nivel, porque era una clínica costosísima, y en ese caso habían vendido estos datos probablemente a los seguros o a la prensa. Entonces, habían habido casos de empresas que habían perdido mucho en la bolsa de valores porque se habían dado cuenta o que el presidente o el dirigente, los altos niveles, tenían los altos problemas, directivos de la empresa. los altos directivos tenían problemas serísimos de salud y en muchas ocasiones, por ejemplo, todo lo que es el desarrollo de la presidencia y de la persona que está a lo más alto, que dirige, es muy ligada al desarrollo de la empresa. Entonces la bolsa de valores fluctúa mucho sobre eso y sobre todo los seguros, ¿no? Todo el ámbito de los seguros. Entonces eso ha sido una cosa bien importante de la que se ha hablado mucho porque las inversiones para desarrollar sistemas de comunicación innovativas, digitales, son bastantes, pero no tan altas son las inversiones en la seguridad de esos datos. Por ejemplo, todos los sistemas de seguridad de los datos de las municipalidades, por ejemplo, ¿no? De las pequeñas municipalidades alrededor de todo el mundo, no son tan altas. De repente son las mismas de hace 10, 15 años, pero la evolución de todo el mundo digital se ha ido mucho más adelante. O sea que en realidad falta mucho, hay un gap muy fuerte entre lo que son, digamos, las innovaciones que nosotros ahorita estamos utilizando, por ejemplo, y lo que es la seguridad de los datos sensibles, sea personales, sea de salud, sea fiscales, sea de bancarios, por ejemplo. Todo lo que es el dato de la seguridad bancaria es seguramente muy importante, sobre todo los pagos en el extranjero. Claro. Porque ahorita están activándose un montón de pagos. Facebook también está activando su plataforma de pagos internacionales. Por decir, es uno de los casos, pero hay muchísimos. Entonces, hay veces que en realidad no tanto esto, sino con los bancos también sucede que los hackers te roban los datos de la carta de crédito o a través del teléfono o a través de 1000 modos y a ti persona, figúrense cuando hay una empresa, ¿no? Metida en una cosa así, una empresa que factura realmente mucho. Entonces, son problemas que están a la orden del día estos. O sea, entonces alrededor de la tecnología va a haber oportunidades de estas licitaciones y de estos calls para temas de ciberseguridad, por ejemplo, y para temas de digitalización de datos, porque ahora cada vez va a estar todo más en la nube. Exacto. Y eso. Hay mucho, por ejemplo, ahora, acerca
digamos, de los tipos de ayudas económicas hay préstamos, financiamientos, garantías y capital de riesgo, por ejemplo. Y también estas calls de las cuales te decía, ¿no? Aparte licitaciones, aparte otros tipos de cosas. Es bien complejo, digamos, la máquina de estos contributos, digamos, financieros a los países europeos. Pero están financiando mucho, ¿qué cosa? Las empresas innovativas, o sea, las empresas que se inventan soluciones innovativas a problemas, pero tienen que ser soluciones, digamos, que tengan un cambiamiento, que encuentren, busquen y que tengan un efecto. Que tengan un efecto sobre una amplia y vasta ciudadanía, ¿no? Europea o mundial, en investigación y desarrollo, por ejemplo, todo lo que es sanitario, pero no solamente, todo lo que es la startup de los jóvenes, por ejemplo, con un proyecto de empresa que hay proyectos que miran el proyecto desde el comienzo, lo acompañan hasta la parte de comercialización, pasando a través de la parte de la investigación, de los tests, de desarrollo del producto, etcétera, etcétera. Entonces hay un montón de atención a los jóvenes, no solamente en la formación, sino también en las startups juveniles, ¿no? Oye, Caterina, yo tengo una pregunta. Para Sí. las personas que estamos aquí conectadas escuchándote, ¿qué oportunidades tenemos, empresas que estamos en Latinoamérica, de participar en estos calls, de tener inversionistas, de ser parte de un proyecto? Esas son las preguntas que nos gustaría que nos Exacto. Entonces, contestara. ahí yo iba. A estas calls nunca se participa solos. Aún una empresa grande europea nunca va a poder participar sola. ¿Por qué? Porque la intención de, digamos, estas instituciones europeas es de organizar grupos de empresas en varios países, justamente para la colaboración y la conexión europea. Para eso sirven, ¿no? Entonces, digamos, la ocasión de poder participar va a ser siempre junto con alguien más para un objetivo común. Todo esto se puede hacer, digamos, bastaría verificar la empresa qué objetivos tiene, por qué quiere acercarse a Europa, qué cosa quiere hacer, qué tipo de producto tiene, qué tipo de servicio, qué inversión quiere hacer, porque Europa nunca financia el 100%, siempre financia una parte del investimento, de la inversión total. Entonces, seguramente hay que tener una red de empresas, pero eso, por ejemplo, yo solita tampoco nunca podría, porque nadie puede ir solito a activar todo este mecanismo tan complejo, pero yo tengo una serie de conexiones con la Universidad, por ejemplo, del Piamonte Oriental, que tiene su plataforma donde ya están toda una serie de universidades, de partners internacionales, europeos e internacionales, seleccionados por tipo de producto, de proyecto, de inversión europea o de mercado, ¿no? Entonces, Ok, pero dame un ejemplo concreto. Por ejemplo, Jan Institute es una empresa que se dedica al bienestar dentro de las organizaciones. Si yo te digo, Caterina, a mí me interesa ser parte porque yo considero que lo que hacemos tiene mucho que ver con crear paz, con generar un mindset de paz, por decirlo de alguna forma. ¿Tú qué me dirías? O sea, ¿cuál sería tu rol en cuanto a conectarme o llevarme? ¿Cómo sería? entonces yo te preguntaría, antes que todo, tú cómo te imaginas que puedes impactar en un número X de empresas europeas. Entonces yo simplemente, ¿qué cosa hago? Las informaciones que te puedo dar, que están, digamos, difundidas gratuitamente, yo te las puedo traducir y dar sobre tu segmento, sobre tu sector. Y si
a ti te parece que se puede invertir, se puede hacer algo, o empezando con una startup europea o colegándote con alguien que ya haga su mismo trabajo, pero que quiera, digamos, estratégicamente colaborar contigo para, digamos, hacer un doble viaje, ¿no? Ustedes para Europa, de Europa para México. Entonces ahí yo creo que activaría digamos, una serie de reuniones con una serie de entes o las cámaras de comercio, por ejemplo, o la universidad que tiene esta plataforma que organiza y escribe estos bandos, porque necesariamente tienen como 10 personas y cada una hace un pedazo, porque por ejemplo, por decirte, la última parte que es el hecho de presentar todos los costos y los gastos que tú has hecho para digamos, la entrega de todo lo que es el balance de lo que tú has gastado, es extremadamente importante y solo para eso hay una persona dedicada, porque se necesita que todo esté perfecto, porque si no está perfecto y si no está claro y si no está absolutamente todo hiper garantizado, te piden la plata, te piden de regresar la plata. Entonces, eso puede ser por una equivocación mínima. Entonces, hay la manera de poder coloquiar, si es un error, pero todo tiene que ser tan perfecto que se necesitan las personas especializadas en eso. Entonces, yo lo que te puedo decir es, yo te puedo decir yo misma lo que me parece del proyecto o implementa aquí, implementa allá, te hago preguntas para que tú misma puedas entender si es que vale la pena o no vale la pena. Y si vale la pena, con las informaciones que yo te puedo dar, yo simplemente te pido un business plan, te lo pongo en contacto con la plataforma o con la Cámara de Comercio, o si tú quieres abrir tu empresa aún pequeña en Italia o en un país europeo, yo tengo contactos con Francia, con Grecia, con Alemania, con varios países. Entonces, no sería un problema. Yo puedo hacer como decir, de conector de nexo entre las necesidades de ustedes y lo que se puede hacer en realidad, ¿no? Porque hay veces que uno quiere hacer cosas, pero todo se puede hacer. Si uno tiene todo el dinero, puede hacer todo lo que guste. Pero en este sentido, como hay reglas precisas adentro, pero hay reglas precisas, pero que muchas veces son factibles, ¿no? Entonces, cuando son factibles, es justo y bonito. A mí me gustaría poder ayudar a alguien, digamos, de México para Europa y de Europa para México. A mí me gustaría hacer esta unión porque en ese momento yo creo que sea fundamental el hecho de colegarse y de unirse, ¿no? Y una de las cosas bonitas que me comentaba Katy hace rato que hablábamos, es que en estos proyectos, porque yo le preguntaba mucho sobre el dinero y el dinero que daban y etcétera, dice, realmente en muchos de estos casos el dinero no es lo más importante. Para todos los entes que hacen estos bandos y estas licitaciones, lo importante es que el resultado final sea el esperado. Por eso es que es tanto papeleo, tanto presentar cosas, tanto hacer luego auditoría después de adjudicado para verificar que estás haciendo lo que dijiste que ibas a hacer. Porque lo que les interesa más es el resultado final, el beneficio que le va a traer ese proyecto a la comunidad. Exacto. Y ese me parece que es el punto fundamental. A lo largo del tiempo, o sea, ellos nunca van a financiar un evento. Por ejemplo, tú te inventas el evento del año, que es, no sé, llenar un estadio de 10.000, 15.000 personas. Eso a ellos no les interesa porque después del evento no queda nada. Exacto. A ellos lo que les interesa es un proyecto que impacte en la comunidad y que sigue impactando para bien en los años sucesivos. Es decir, lo que ellos quieren es invertir en algo que queda, no en algo que se va. Al comienzo han habido varios, digamos, casos de gente, muchas italianas, tengo que decir,
que han pedido plata y después, digamos, no la han devuelto y han hecho cosas que en realidad no eran exactamente las que uno se esperaba o no han hecho nada, que es lo peor. Ahora hay muchas reglas y por eso no es tan fácil, ¿no? Acercarse, pero si uno tiene una buena idea, que tiene un largo porvenir y tiene bases sólidas y el proyecto es bonito, yo creo que es el esfuerzo de todos, de varias personas alrededor mío, es hacerlo posible. Mira, te pongo Porque un ejemplo otra vez porque trato como de comprenderlo desde lo concreto. Por ejemplo, cuando iniciamos, hablamos de la alianza que tenemos con Alas Ambiento, con Jan Institute, con la Asociación de Ejecutivos Venezolanos en México, con el Circuito Vino Tinto y este programa. Entonces, yo me estoy imaginando que lo que se busca es que haya una cohesión tal que genere un bien común a largo plazo. muy bien. Para este tipo de proyectos que son, digamos, virtuales, en donde la gente puede conectarse, en donde estamos como Young Institute trayendo un contenido interesante, la gente de Circuito Vinotinto que también tiene sus contenidos muy interesantes, pero que además nos tiene a nosotros como contenido de su programa, y expandir esto aún más y que llegue a Italia o a Europa, a cualquier país, por supuesto. Ahorita lo hacemos en español. Eh, Imagínate que quisiéramos estar en Europa y hay varios idiomas. ¿Cómo sería eso? Eh, Antes que nada sería una buena idea. Tendrían, lo primero es que escribir el proyecto, encontrar o directa o indirectamente los partners europeos, porque solitos no van a poder acceder a fondos que son para los países europeos. O sea que hay que hacer unas alianzas estratégicas con alguien, pero no tanto para tener una alianza, sino focalizados en el proyecto, es decir, una radio local, una televisión local o empresas que quieran inserir, hacer entrar los contenidos que ustedes tienen al interno de las empresas, por ejemplo, asociaciones de empresas de un cierto tipo. Por ejemplo, a mí me parecería lindo poder entrar en todas las empresas femeninas, por ejemplo, en todas porque son más sensibles a este tema, ¿no? Del bienestar al interno del sistema de trabajo. Yo creo que es un tema que, sobre todo ahora, con la pandemia y todo, necesitamos hablar de bienestar y necesitamos hablar de cosas positivas. Y creo que podría ser un bonito enlace, el hecho de encontrar unos partners europeos y poder establecer estas relaciones. ¿Y tú podrías hacer eso? O sea, tu rol sería en ese Mi rol sentido. sería preguntarles a ustedes exactamente las cosas que se necesitan saber acá. O sea, porque muchas veces la presentación de la empresa es la presentación, digamos, o del proyecto empresarial, es la presentación que a uno le gusta, pero no siempre es la presentación que sirve para llegar al objetivo de acá, ¿no? Entonces hay que a veces modelarla y hay que comenzar a encontrar algunos partners que sea afín, ¿no? Que sea afín a este proyecto. Que sea afín y sobre todo útil para que el proyecto camine en el tiempo, ¿no? Y que no se quede simplemente así. Estancado. Entonces, en este sentido, después se pueden encontrar justamente los bandos que sean europeos, los más grandes, los más importantes, si es que la red de partners llegan, porque generalmente estos bandos se aplican a partners que están al menos en 3 o 4 países europeos, pero como al menos son los que son pocos, quiere decir que hay que abarcar más países europeos. Entonces hay algunos bandos que por el hecho del confín, por ejemplo, Italia-Suiza,
son los bandos de confín, entonces requieren solo De esos dos frontera. países de Ah, ok. frontera. Estos son bien interesantes porque como son solo los dos países, en realidad es más fácil, ¿no? Poder adherir. Si no, hay toda una serie de bandos de las fundaciones también, no solamente italianas, sino europeas, que financian también este tipo de enlace. Entonces hay que ver para el proyecto cuál es el bando mejor, cuáles son los partners mejores, cuáles son las informaciones que se requieren. Es decir, es un trabajo, es un trabajo largo. Pero, y también no se trata de un mes o dos, aquí se está hablando de 1 año y medio de proyecto, pero al final los resultados generalmente son bastante buenos y no está garantizado el resultado porque son justamente, no decidimos nosotros, sino deciden pero se hace todo lo máximo para poder llegar no solo a un financiamiento, sino sobre todo para poder llegar a un planteamiento de empresa que pueda funcionar, ¿no? Exacto. Eso es lo más importante, eso es lo que interesa mucho a los organismos europeos, es decir, que se faciliten estas relaciones entre países para crear redes, y las redes muchas veces funcionan aún sin los fondos europeos porque hay otros entes que financian al final, porque el proyecto es bonito. ¿No? Entonces, es a veces la misma institución europea que dice, este proyecto no ha ganado porque, no sé, le falta esto, más bien esto, pero es tan bonito que lo vamos a indicar para este premio o para esta organización. Entonces, hay modos horizontales también de poder acceder a otros fondos, cambiando ligeramente de repente el objetivo inmediato, ¿no? A breve término, porque siempre se ve a breve, medio y largo tiempo, ¿no? Exacto. Una pregunta, y hablamos de este tema antes. ¿Cuáles crees tú que sean las ventajas de trabajar, que Europa trabaje con países latinoamericanos? A ver, yo soy de parte porque he nacido en Perú, tú vives en México y hemos vivido entre Chile, Ecuador, y bueno, entonces nosotros sabemos, digamos, los valores y las cosas positivas, ¿no? Que hay en todo el Iberoamérica, digamos. Lo que a mí me parece, trabajando acá, es que a veces me dicen que yo soy súper inteligente y en realidad no es tanto así, no es cuestión de inteligencia, sino de encontrar soluciones a los problemas en manera rápida, eficaz y creativa. Eso yo lo he aprendido en Sudamérica, no lo he aprendido acá. Aquí son muy de reglas, son muy de normas, entonces cuando hay una cosa, no me han contestado, ¿pero por qué? Porque entonces yo me invento un sistema diferente. Digamos, a veces en Sudamérica se hace mucho eso, de que se inventan las soluciones, ¿no? Aunque no, en realidad no existan soluciones, uno se las inventa. Entonces, esto es elasticidad mental, es creatividad, es juventud mental y empresarial, es innovación, innovación natural, ¿no? La visión también de las oportunidades donde uno no piensa que estén. Entonces, todo eso yo creo que a un sistema rígido como Europa, que es positivo que sea rígido, porque, por ejemplo, tiene una visión muy allá, como estos bandos, por ejemplo, el último es 2021-2027, entonces uno tiene un balance europeo así tan largo, ¿no? Entonces, una visión así tan larga te da seguridad, pero un momento como la pandemia nos ha cortado las piernas, porque nadie estaba preparado para respuestas inmediatas. No es un sistema preparado para respuestas inmediatas. Eso, la eficacia en la rapidez y en el problema urgente, no es de este mundo. Entonces,
ahí yo creo que, digamos, la actitud de las empresas, digamos, iberoamericanas, creo que puede ayudar mucho a Europa. Y en cambio, la visión muy ordenada, un poco rígida, si podemos decir, pero sustancialmente transparente en las reglas, con un montón de, porque ellos no solo ven el proyecto de empresa, sino ven también la sostenibilidad ambiental, lo que se hace la empresa acerca de, para no impactar en el ambiente, el hecho de las pares oportunidades o equal gender, ¿no? Igualdad de género. Eso también es una parte importante adentro de cualquier proyecto. Entonces, hay unos ciertos valores que se transmiten en cualquier proyecto emprendedorial, ¿no? Sea que se hable de agricultura, de pesca, de urbanidad, por ejemplo, ahorita están impulsando muchísimo las autos eléctricas, por ejemplo. Entonces, pero cualquier proyecto de empresa, ellos lo ven en función de los valores europeos, que son estos, ¿no? Ahorita están en toda la nota de la digitalización, de la investigación, de la mayor facilidad de conexión europea en todos los medios, la comunicación que tiene que tener ciertas reglas. Es decir, yo creo que es una buena, un buen mix ahora que se puede, ¿no? Esta conexión yo creo que puede tener muchas cosas positivas para ambos mundos. Es decir, Perfecto. un poco de orden, de reglas y de transparencia, porque aquí este mundo es hasta demasiado burocrático realmente, pero por el otro lado hay una freschezza, se dice en italiano. Pero frescura. Hay una frescura de la actitud empresarial sudamericano que trabajé también en Lima, en Perú, en una empresa de publicidad en el comparto de promoción y de creación, por ejemplo, de los spots publicitarios. Yo me acuerdo como realmente un lindo trabajar, porque nos inventábamos soluciones todos los días y a cada rato para hacer un buen trabajo, ¿no? Un trabajo de alta calidad. Entonces, eso yo creo que puede ser una cosa que pueda unir dos mundos aparentemente distantes, pero en realidad muy cercanos, porque los valores, por ejemplo, la base de Europa es la base de las raíces cristianas, y las raíces cristianas no es religioso, sino es histórico, que son las mismas raíces que tiene toda Latinoamérica. Entonces, digamos que son los valores de base son los mismos. La familia. Eso quiero decir, Sí. ¿no? Exacto. Entonces, el contexto de la tutela de la familia, la tutela de los hijos, la tutela del ámbito, la importancia de la casa, ¿no? Entonces, son todas cosas, costumbres, ¿no? Costumbres e historia de las sociedades que son paralelas, porque en realidad, digamos, no son tan distantes como otros países que son China, por ejemplo, Asia o Indonesia, que son completamente diferentes como hábitos. Nosotros prácticamente somos más o menos afines en el sentido común de la sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas cosas que nos unen. Y nosotros somos un ejemplo, ¿no? Nuestra familia es el ejemplo, porque justamente Estamos repartidos, estamos repartidos. Estamos repartidos. Y él no ha dicho nunca, creo, que nosotros hemos cambiado, las hemos contado con mi mami un día, 22 entre casas, lodge, mudanzas, hoteles, mudanzas, 22 mudanzas hemos tenido, y yo he hecho 5 por mi cuenta y él también otras tantas por su cuenta. O sea que tenemos viaje en las espaldas y tenemos experiencia con varios países. Entonces, con varias culturas. Y con varias culturas, claro, con varias... Sí, es que ya el mundo se hizo tan pequeño que ya somos multiculturales. Claro. Claro, mi mamá cuando éramos niñas, adaptarnos
y a entender, respetar y apreciar culturas distintas a las nuestras, que ni bueno ni Claro. malo, simplemente son. Cuando éramos niñas, mi mamá siempre nos decía, ustedes son ciudadanas del mundo, Ujú, porque así es. exactamente. Y hay una última pregunta que tengo para ti hoy, que es una pregunta que a mí me interesa mucho siempre ese tema. ¿Cómo ves tú el papel de la mujer en el desarrollo económico allá en Europa? Más a luz de la pandemia, donde se ha visto en muchos casos donde la pérdida de empleo y de actividad para la mujer ha sido mucho más alta que la del hombre, ¿no? ¿Cómo ves el Claro. papel de la mujer en todo esto? A ver, yo he sido presidente de la Comisión de Paridad de Género de la provincia de Novara. Y en realidad he tocado ese tema muchas veces y he hecho varios proyectos también con la actual secretario general adjunto del Consejo de Europa, que es una italiana, que es la doctora Gabriela Battaini Dragoni, que es la que ha escalado todas las posiciones desde adentro, o sea, que es una persona de la estructura, ¿no? Que ha llegado a ser ya elegida, ahora se va a ir en pensión, no sé cómo se dice. Se va a jubilar. Se va a jubilar, perdón. Pero ella es la que ha realizado, en realidad ha hecho posible la Convención de Istambul. La Convención de Istambul, yo les invito a que la vayan a leer. La noticia de la semana pasada es que Turquía, que ha sido la primera firmataria de la convención, que es ayuda a las mujeres a no ser maltratadas ni en el ámbito doméstico ni en el lugar del trabajo, y está contra las infibulaciones femeninas y toda una serie de cosas. O sea, es una convención específica para la mujer nacida en el Consejo de Europa que yo le vine a hacer, y conocí a esta doctora porque vino a hacerla firmar a Italia hace algunos años, porque yo la llamé y le pregunté, ¿cómo es posible que esta convención Italia no aparezca como firmataria de esta convención, que es una convención absolutamente de tutela de la mujer? Y yo en ese momento era la presidenta de la comisión, ¿no? Para esas oportunidades. Y ella feliz porque me dijo, yo no he recibido a ninguna llamada de Italia hasta el momento para preguntarme esto, y felizmente hay una persona que me ha llamado para preguntarme esto. La conocí justo en ese momento y la he difundido en toda una serie, como 600 colegios a nivel europeo, a través de una Federación Europea de los Colegios. Y cada colegio ha hecho trabajo sobre eso. O sea que la difusión de valores sobre, digamos, la igualdad de género es importantísima. Sí. Hay otra, pero últimamente hay otra cosa, que se quieren nominar mujeres solo porque son mujeres. Ahí ya yo me paro, porque no es justo, porque yo no quiero ser indicada como mujer, sino como trome en hacer mi trabajo, como Claro. una profesionista, porque si es solo porque soy mujer, pueden escoger Elegir a a cualquiera. cualquiera. A Y cualquiera. a mí no me está bien, a mí no me está bien porque yo he estudiado tanto, he trabajado tanto y me puedo equivocar, pero soy la persona que soy porque he hecho todo un recorrido. Ahora, si me eliges solo porque soy mujer, entonces me estás definiendo. Denigrando. Sí. Denigrando. Perdón, aquí estoy. La gata te tumbó el teléfono. Sí. Viene a ver, porque generalmente duerme conmigo, entonces ahora que son las 2 de la mañana dice, ¿qué pasa? Ya hazme Pero silencio. bueno, como ya son las 3 de la mañana, no las 2. Sí, ya Te son las vamos 3. a dar las gracias Me está por tocando haber, el timbre. mira, porque gracias por haber estado despierta hasta esta hora. Ha sido un programa muy grato, muy interesante entender cómo es posible que hagamos negocio desde Latinoamérica, desde México en particular y seguro de cualquier otro país de Latinoamérica, con Europa a través de ti. Fabuloso el hecho de que tú puedes guiar a cualquier empresa para llevarla a que responda las preguntas que necesita responder para estar preparado y hacer una presentación donde sea el lugar más idóneo. Y Claro. esto pudiera terminar en unas joint ventures
unas Sí, alianzas entre exacto. empresas similares en Europa y pudiera ser un camino bien interesante de expandirnos, de llevar cada quien sus productos o servicios al mundo europeo. Muchísimas gracias por este rato tan agradable. Muchísimas gracias a Circuito Vinotinto Radio por transmitir este programa fuera del mundo mexicano. Gracias a la Asociación de Empresarios Venezolanos en México. Muchísimas gracias a Alas al Viento. Muchísimas gracias a Young Institute. Estamos felices, privilegiadas en nuestro programa Bienestar en un Clic por haberte tenido esta noche, Caterina. Gracias, Caterina Sadra. Cualquier Gracias a cosa que ustedes. quieran contactarla, por favor, comuníquense con nosotros. Será un placer hacer puente y que eso se pudiera convertir para cualquiera de ustedes en un negocio maravilloso donde brindan bienestar y soporte a mucha gente fuera de las aguas mexicanas. Muy buenas noches, gracias, gracias, gracias. Gracias a Gracias. todos. Gracias a todos.